Siguiendo con la evolución en la protección de los derechos humanos, tengo que hacer referencia indudablemente en este esquema de los instrumentos de protección de los derechos humanos en los sistemas regionales a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿no? La Convención Americana de Derechos Humanos, o el denominado Pacto de San José de Costa Rica, fue suscrito en una conferencia que se llevó a cabo en San José el 22 de noviembre del 69 y que ha entrado en vigencia, o que entró en vigencia el 18 de junio del 78. Es la base esencial del Sistema Interamericano de Promoción y Protección de los Derechos Humanos. Fija lo que es todo un catálogo de derechos, de instrumentos y de mecanismos de protección y un modelo de protección, ¿no? Esta convención, para los que la trabajan diariamente, tengan en cuenta que más allá de las adhesiones que se tienen, tenemos a países como Trinidad y Tobago, que renunció a la Convención Americana en el 98, y Venezuela, que lo hizo en el 2012. Sin perjuicio de que estos estados hayan renunciado a la Convención Americana, téngase en cuenta que el hecho no es tanto la sujeción formal al tratado o convenio, sino que las cláusulas que están destinadas a la protección de los individuos son irrenunciables, siguen estando vigentes y son demandables en cualquier tiempo y bajo cualquier circunstancia por los ciudadanos de estos países ante las instancias internacionales, entendiendo que en esencia la protección de esos derechos está bajo la protección, bajo el contexto de ser de normas imperativas de jus cogens y que tienen un efecto erga omnes. Aquí es importante tener en cuenta que la Convención Americana de Derechos Humanos ha sido también complementada por dos protocolos adicionales: el protocolo adicional a la Convención de San Salvador de 1988, donde viene un catálogo de derechos económicos, sociales y culturales muy importante, que hoy en día ha adquirido relevancia superlativa en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, sobre todo por las casuísticas que se ha venido a dar en casos de protección del derecho a la salud, de protección al medio ambiente, de protección de derechos laborales, ¿no? Para un ejemplo, simplemente el caso IV contra Bolivia sobre derecho a la salud, o puede ser también en el caso de derechos laborales el de trabajadores cesados del Congreso, ¿no? Contra Perú, donde se ve en unas dimensiones que no solamente se reducen a la protección de los derechos consagrados en la Convención, sino en el alcance del protocolo adicional. Y también está el protocolo a la Convención sobre Derechos o el relativo a la abolición de la pena de muerte de 1990. Estos instrumentos, que son los más tradicionales, no implican que en otros sistemas no existan instrumentos de protección, ¿no? Porque ustedes van a encontrar, por ejemplo, que está la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, Carta Africana que fue suscrita se vino gestando, Carta de Banjul, que es como es conocida, se vino gestando a finales de los 70 y que se fue enriqueciendo hasta que entró en vigor el 21 de octubre del 86, ¿no? Esta carta tiene una fuerte esencia del modelo adoptado por la Convención Europea de Derechos Humanos y por la Convención Americana de Derechos Humanos. Realmente es una carta que pues no ha logrado, no porque esta lo pueda o no lo pueda, sino porque no se ha consolidado una serie de herramientas para lograr la protección eficaz de los derechos humanos en África, ¿no? Tan asolada por una serie de guerras tribales, guerras étnicas,
intereses económicos, influencias de antiguos estados dominantes. No olvidemos que históricamente muchos de estos países fueron colonias y tuvieron procesos de desarraigo de los estados colonizadores que se vinieron a surtir prácticamente en el siglo XX, algunos de ellos, y que ese desarraigo en muchas ocasiones parte de la base también de una descomposición del modelo de organización territorial, que quienes fueron los colonizadores no respetó, digamos, o mejor, para utilizar la expresión, digamos, no respetó los asentamientos que existían entre diferentes comunidades, que llevó a que bajo presupuestos de barbarie y de canibalismo unas y otras se pudieran aniquilar, ¿no? Los casos los tienen documentados los tribunales de Ruanda, los tribunales de Sierra Leona, la situación del antiguo Congo Zaire, en donde en la misma Nigeria, en Guinea, en una serie de estados en los que las condiciones las condiciones de conflicto étnico y racial son muy severas, por razón de que las comunidades allí pues no tienen un principio de convivencia, entendiendo lo que son las bases de subsistencia de cada uno de ellos. Súmese a eso los grandes y profundos problemas de corrupción, las debilidades institucionales y la precariedad en la que han vivido muchas veces los ciudadanos de ese continente. Sin perjuicio de ello, como les digo, está la Carta, ¿no? La Carta Africana de los Derechos Humanos, la Carta de Banjul, que entró en vigor el 21 de octubre de 1986, y que en la actualidad pues tiene una serie de derechos, ¿no? Que están siendo objeto de protección. En teoría existe un tribunal africano de derechos humanos, y este tribunal pues ha sido auspiciado por una serie de organismos no gubernamentales, ¿no? Con el objetivo de que se estableciera esta carta o este tribunal, ¿no? Se supone que este entró en vigor en enero del 2004 y que ha sido ratificado por una serie de 16 estados hasta el 2016. El problema grave ha sido la estructuración de todos estos organismos para que haya una plena tutela, ¿no? Contrario al modelo europeo y al modelo americano, en donde el sistema institucional de protección está articulado de tal forma que ya existe una instancia de reconocimiento y esta como tal tiene una influencia en los sistemas normativos internos. Ya hay un modelo de acceso a estos. En el africano no es claro aún y no se tiene todavía perfiladas bien las herramientas. Tengan en cuenta dos cosas para diferenciar frente al modelo africano. En el europeo se empezó un modelo similar al americano, en donde la Corte Interamericana, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos conocía los asuntos previo conocimiento o previo sustanciación o instrucción por parte de la Comisión Europea de Derechos Humanos. Al cabo del tiempo esto se modificó y hoy en día el acceso es directo, de tal manera de que este primer paso se depuró para establecer un modelo de protección más inmediato y en donde el ciudadano pudiera hacer una participación sin que existiera este trámite previo de la admisibilidad, sin perjuicio de las exigencias mínimas que están en el reglamento del propio Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, contrario al sistema americano, en donde en el sistema americano nosotros preservamos una doble instancia inicial, una instancia de admisibilidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y una vez se ha surtido el informe correspondiente y de admisibilidad, esta es presentado no ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay diversas interpretaciones en esto, ¿no? Yo sé que habrá colegas que escucharán esto en el curso y estarán o no de acuerdo,
pero lo cierto es que puede que este modelo que tenga la Corte Interamericana sea el adecuado desde la perspectiva de permitir que haya una especie de control de los asuntos que sí deban ser objeto de conocimiento de la Corte Interamericana, entendiendo el tema de que no se convierta en una cuarta instancia, entendiendo que no se vaya a dar un stop, entendiendo que no haya haber un cuestionamiento por fuera de lo que es el propio sistema interamericano. Creo yo que va siendo tiempo de analizar si debemos reconfigurar lo que es las funciones o las finalidades que tiene la Comisión Interamericana sin acabarla, para no dejarla como instancia de admisibilidad, sino que permitir que haya una instancia directa ante la Corte Interamericana. Esto sin perjuicio de que sigan actuando las organizaciones no gubernamentales de protección de los derechos humanos, que son las que han venido con muy buen juicio trabajando en diferentes áreas para permitir que todo esto se vaya surtiendo, ¿no? Sino que haya un papel más determinante del ciudadano y que además quizás se quiebre ese cuello de botella en el que actualmente está la Comisión Interamericana. Bueno, muy bien. Y finalmente está en Asia la Convención Asiática, ¿no? De los derechos humanos, ¿no? En Asia el modelo de la Convención Asiática de Derechos Humanos, ¿no? Pues es mucho más restrictivo. Hay una Comisión Asiática de Derechos Humanos fundada en el 86, sobre todo por ciertos juristas, ¿no? Pero una convención, ¿no? O la Carta Asiática de Derechos Humanos, pues esta como tal se viene a lanzar a partir de 1998, ¿no? Una especie de Carta Asiática de los Derechos Humanos que busca de alguna manera generar también un modelo de protección de los derechos humanos. Si ustedes lo ven en este escenario, también estamos ante unas fuertes problemáticas. Estamos actualmente viendo la dramática situación de los Rohingya, ¿no? En Bangladesh, una suerte de exterminio étnico como el que pudo haber ocurrido en la Europa de la antigua Yugoslavia, como el que ha ocurrido en África, como el que presuntamente puede ocurrir en América con ciertas comunidades indígenas por la explotación de ciertos recursos. Entonces esa afectación étnica que se está dando en Asia, pues todavía no tiene la connotación desde el punto de vista de la protección inmediata y de unos instrumentos específicos, ¿no? Ustedes lo ven en esa carta que se llama la Carta Asiática de Derechos Humanos de 17 de mayo del 98, pues que hay una serie de cláusulas que evidentemente tienden a la protección de esos derechos, pero que no se ve consolidada en atención a todas estas situaciones que estoy señalando. Y esto nos lleva a los sistemas de protección, ¿no? En esta, bueno, antes de sistemas de protección quisiera complementar. Esto nos lleva más bien es a entender que dos cosas se agotan, el interrogante, el derecho internacional de los derechos humanos en estos instrumentos, se agota solamente en estos. Hay otro tipo de instrumentos que deben ser tenidos en cuenta a la hora de entender el derecho internacional de los derechos humanos. La respuesta inicial es sí. El derecho internacional de los derechos humanos tiene que comprender o comprende la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Comprende también lo que son instrumentos específicos de tutela y protección, tanto de los derechos humanos como del derecho internacional humanitario, en donde se conjugue la protección de esas dos esferas. Entonces, pensemos con relación al derecho a la vida,
¿no? Entonces, el derecho a la vida está tutelado en lo que es el sistema universal, está tutelado en el sistema europeo, está tutelado en el sistema interamericano, pero también puede apelarse, ¿no?, a lo que es ciertos instrumentos como las salvaguardias para garantizar la protección de los derechos a los condenados por la pena de muerte. Los pueden encontrar ustedes en la resolución 1984/50 de 25 de mayo del 84, esto es del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, o por ejemplo a los principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extrailegales, arbitrarias o sumarias. Esto es una recomendación, una resolución del Consejo Económico y Social 1989/65 de 24 de mayo del 89. Si ustedes ven, estos dos instrumentos internacionales que no tienen un carácter vinculante hacen parte del corpus juris del derecho internacional y de los derechos humanos porque permiten que la comprensión de ese derecho configurado en la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no?, entonces en ese artículo 4, y en lo que es el desdoblamiento en relación con el pacto de San Salvador o con el pacto posterior del año 86, pues se pueda armonizar para determinar el alcance y la tutela del derecho a la vida. No se está deformando la tutela y protección de este derecho, se está enriqueciendo y se está definiendo lo que es el contenido esencial del mismo bajo una estructura de lo que es la evolución. Y si ustedes se dan cuenta, mire cómo intervienen en diferentes momentos después de los años 80, después de los años 70, lo que es el papel que empieza a jugar tanto el Consejo Económico y Social como el Consejo de Derechos Humanos, como el Comité de Derechos Humanos, en la elaboración de una serie de textos o instrumentos internacionales que permiten ir enriqueciendo el alcance de la protección de los derechos humanos como herramienta o pieza clave para lograr la definición del mismo. Aquí tengo que apelar a algo que lo debo señalar. Este modelo de interpretación está sustentado en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, que es el que define las fuentes del derecho internacional público a las que se puede acudir tanto para la aplicación de los mandatos, deberes u obligaciones de derecho internacional público como para la comprensión del contenido de los mismos y para la derivación de estos de obligaciones imperativas o de ius cogens. Por ejemplo, en el marco del derecho a la integridad personal, uno podría tener en cuenta no solamente los instrumentos tradicionales, sino que podría acudirse a la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes del 84 y a su protocolo facultativo del 2003, porque allí se determina el alcance o se puede determinar el alcance de la protección que se le puede dar a una persona con ocasión de la protección de los derechos humanos que son tutelados. Estoy viendo yo acá, ¿no?, en el caso Favela Nova Brasilia versus Brasil de 16 de febrero del 2017 de la Corte Interamericana, que lo he trabajado recientemente, o también en el caso de los tratos a los que podría haber sido sometido el asunto Acosta y otros versus Nicaragua de 25 de marzo del 2017. Tengan en cuenta que en esta jurisprudencia, como en otras, y pueden ver ustedes estas sentencias que estoy citando, las ejecuciones extrajudiciales que se hayan practicado o no, pues son sustancialmente realizadas en el marco de conflictos armados no internacionales y bajo una serie de condiciones que exigen la lectura de la protección o tutela de ese derecho internacional de los derechos humanos bajo contextos complejos o complementarios que no pueden ser objeto de negación o de restricción.
También en el marco de la integridad personal, pues se debe atender a los principios relativos a la investigación, documentación no eficaz de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes del 2000, a los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de las armas de fuego por los funcionarios encargados de cumplir la ley de 1990, al Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley del 79, ¿no? A instrumentos como la Convención Americana para Prevenir y Sancionar la Tortura, el Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura también, ¿no? El primero del 85, en donde todas estas herramientas son esenciales para la protección. Si usted lo ve desde el punto de vista del derecho a la igualdad y a la no discriminación, usted va a encontrar cómo allí tendremos que acudir al convenio OIT de 1998 en el tema de los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento. Esto ha tenido hoy en día eco en el caso Duque versus Colombia de enero-febrero del 2016, ¿no? Un individuo que tiene una pareja del mismo sexo que pretende acceder al sistema de seguridad social para hacerse reconocer como una persona objeto de la pensión al sobrevivirle a su pareja, y que el sistema no se lo reconoce. Entonces, ¿a dónde acudimos? No solamente a la expresión que trae el derecho a la igualdad, la Convención Americana, sino también a los instrumentos que complementariamente me permitan comprender cuál es el alcance de esa igualdad cuando una situación de este tipo se presenta, y qué obligaciones deben ser observadas por los estados para la tutela eficaz de esos derechos. Y finalmente, en temas, por ejemplo, de protección de los derechos de los niños, ¿no? Está la Convención de 1989, ¿no? La Convención de 1989 de la protección de los niños, ¿no? Es una convención vital, es una convención sustancial, ¿no? Digamos que voy a reunirlo en tres instrumentos, ¿no? Que son la Convención de las Naciones Unidas para los Derechos de los Niños de 1989, que es esencialmente importante por la comprensión que representa el que esta convención como tal es no sé si podría decirse, pero es el mejor la mejor herramienta para el resguardo de los derechos de aquellas personitas que requieren de una protección cualificada a la hora de la tutela de los derechos, ¿no? Tengan en cuenta que tiene su origen en la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño de 1924, que además estuvo gestada por Eglantine Yep, ¿no? La fundadora de Save the Children. Los que conocen Save the Children saben que ella estuvo en la configuración de esa Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño, que era un primer paso, ¿no? Esa propuesta de Yep en el marco de la Sociedad de las Naciones, cuando lo hizo el 26 de diciembre del 24, y que en 1948, cuando se adopta la Declaración Universal de los Derechos del Niño, Universal de los Derechos Humanos, se dejó desde esa perspectiva de la protección de los niños y niñas, que llevó a que en el 59 se aprobara una nueva Declaración de los Derechos del Niño con 10 artículos, ¿no? Que luego desencadenó la Convención sobre los Derechos del Niño del 89. Pero quisiera detenerme en esa declaración del 24, porque esa declaración del 24 tenía 5 artículos, en donde ustedes van a encontrar cómo dice que en el primero el niño debe ser puesto en condiciones de desarrollarse normalmente desde el punto de vista material y espiritual, lo que en palabras breves significa que el concepto de persona humana que vimos en el primer módulo se arraiga profundamente en la dimensión del niño, en las dos esferas, en lo material y lo espiritual. El niño hambriento debe ser alimentado, el niño enfermo atendido, el niño deficiente ayudado, el niño desadaptado reeducado, y el huérfano y abandonado recogido y ayudado. Todas las dimensiones de las situaciones que hoy en día vivimos, y sobre todo me llama la atención el niño deficiente, ¿no? Es decir, el individuo con discapacidad que es reconocido como persona, como cualquier otro,
también debe ser objeto de una tutela no solamente ordinaria, sino reforzada. El niño debe ser el primero, debe ser socorrido en una calamidad. Ahora que estamos viendo la situación del terremoto de México y que ha venido a mi memoria lo de la escuela Rapsen, creo que se llama, en donde han fallecido muchos de los niños que estaban allí, pues evidentemente no solamente la solidaridad en verga, sino que la garantía de protección de ellos es principal, es sustancial, es primaria, y en eso me permito hacer una exhortación, una exaltación a la valentía y a la solidaridad del pueblo mexicano, tal como la vi ayer yo en la televisión. Y finalmente el niño debe ser puesto en condiciones de ganarse la vida y protegido de cualquier explotación laboral, y educado inculcándole el sentimiento del deber que tiene de poner sus mejores cualidades al servicio del prójimo. Si ustedes ven, son elementos tan básicos en esta Declaración de Ginebra de 1924, que esto tuvo arraigo luego para la Declaración de 1950, ¿no? La Declaración de 1959, en donde se elaboraron una serie de 10 artículos. Ya allí se establece el derecho a la personalidad a partir de su nacimiento y nacionalidad, el de la seguridad social, ¿no? El del tratamiento y educación cuando estuviese en una situación de impedimento, ¿no? El de la educación en estricto sentido, el de que no se deben discriminar racial, religiosamente, etcétera, etcétera, que luego van a ser lo que gestará los derechos los derechos de los niños ya en lo que es la convención establecida en 1989. El segundo ámbito es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no? Esta es una convención también muy importante, sustancial. Yo en esto recomiendo leer mucho al profesor Rafael de Asís, de la Universidad Carlos III de Madrid, quien ha trabajado últimamente mucho esto. La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es un instrumento más en esta evolución que debe ser tenido en cuenta, ¿no? Fue aprobado el 13 de diciembre del 2006 y a partir de esa época entró en vigor el 3 de mayo del 2008. Se trata de una convención en la que se busca generar la plena igualdad desde la perspectiva de sujetos que, no estando en el marco de una situación ordinaria, deben ejercer sus derechos con total garantía y normalidad, ¿no? Esto tiene un germen en iniciativas que se dieron en 1980, ¿no? En 1987, donde hubo una recomendación para redactar un documento de eliminación de las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, en el catálogo de normas uniformes sobre igualdad y oportunidades con personas con discapacidad, que se elaboró en el 93, en lo que se estableció en el año 2000 desde el punto de vista de la rehabilitación de personas en esta situación, la Declaración de Beijing, ¿no? Y de lo que en el 2001 representó la convención, ¿no? Las propuestas para elaborar una convención amplia e integral para promover y proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad, ¿no? Tiene un enfoque holístico. Esta es una nueva evolución en el marco de los derechos de las personas y pues representa un avance para que se dé. Lo último es lo que se viene gestando en materia de derechos reproductivos y derechos de la mujer, que sería un ámbito en donde está comprendido el tema de la genética, en donde está comprendido el tema de la autonomía, de la dignidad de la mujer o de la persona y de las garantías máximas en lo que son los procesos ordinarios de gestación.
que es una nueva dimensión y que evidentemente nos va a llevar a una confrontación en la evolución de este ámbito de los derechos. En el siguiente video vamos a abordar ya los sistemas de protección brevemente descritos y entraremos al sistema universal.